Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los datos más reveladores. Fedesarrollo publicó hoy la última encuesta de opinión financiera. ¿Cuál es el crecimiento económico, la inflación y el dólar proyectados para fin de este año por los analistas? Detalles en minutos. Considerable caída, el dólar comenzó esta semana por debajo de los 3.900 pesos, perdiendo aproximadamente 75 pesos en promedio en la jornada del mercado de hoy. Analizaremos las razones y tenemos proyecciones. No aguantan más. Propietarios de peluquerías y salones de belleza le piden con insistencia al gobierno que los dejen reabrir. Les contamos bajo qué condiciones sería. Y empezamos con la propuesta que le hizo hoy la Federación Nacional de Comerciantes al Gobierno Nacional para solucionar el pago de la prima de mitad de año. Fenalco planteó estas dos alternativas. Los empresarios y especialmente los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima del mes de junio. No hay recursos, hay total liquidez, no hay caja. El acceso al crédito es muy precario, por lo cual estamos planteando la posibilidad de que se extienda el subsidio de la nómina al pago de la prima o en su defecto se aplace para pagarla en el segundo semestre. No se trata de desconocer el derecho de los trabajadores, pero sí de aplazar o subsidiar este pago. Hay que recordar que el gobierno escucha bastante a este gremio, al gremio de los comerciantes, e inclusive la propuesta, la iniciativa que empezará a implementarse en las próximas horas para subsidiar una parte del salario de los empleados trabajadores es una propuesta originalmente de este gremio de comerciantes. Cambiamos de tema porque hoy Fedesarrollo reveló la encuesta de opinión financiera para el mes de mayo. Para hablar de los datos más llamativos, hacemos contacto con el doctor Luis Fernando Mejía, director de este Centro de Pensamiento Económico. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Hola, Víctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le voy a preguntar punto por punto los resultados de esta encuesta. Queremos saber primero, doctor Mejía, qué piensan los analistas que ustedes consultaron sobre las próximas decisiones del Banco de la República frente a las tasas de interés. ¿Qué están esperando? Pues mire, Víctor, la noticia es bastante interesante porque, por supuesto, las cifras económicas recientes no han sido buenas. Tanto la cifra de desempleo, que fue muy mala, con 1.600.000 empleos perdidos, como paulatinamente todos los analistas reduciendo su pronóstico de crecimiento, pues indudablemente están esperando los analistas una reducción adicional de la tasa de intervención. Están esperando en particular que para el mes de mayo esta tasa se reduzca al 2,75%, una reducción importante que sería de las más bajas en los últimos años en términos de la tasa de intervención. Pero no para ahí, incluso esperan reducciones adicionales de 25 puntos básicos en el mes de julio o en el mes de agosto. Eso quiere decir que frente a las tasas actuales estaríamos hablando de una reducción de cerca de 100 puntos básicos, al menos de acuerdo con las expectativas de los analistas. Si eso se cumple, tal vez la tasa de interés en Colombia, la tasa de referencia que dicta el Banco de la República podría quedar en el punto más bajo de la historia. Y es importante, doctor Mejía, no sé usted, me puede corregir, que todavía el Banco de la República por lo menos tiene ese espacio de seguir bajando tasas de interés, porque otros bancos centrales, como el de Estados Unidos y el de Europa, el Banco Central Europeo, no tienen, digamos, ese espacio, o si no sería llevar las tasas de interés a nivel negativo. Así es, Víctor. Afortunadamente el Banco de la República inicia esta crisis con unas tasas relativamente altas que permiten tener ese espacio de política monetaria. Eso es muy importante porque hay un límite, como usted lo dice, usualmente tradicional del cero. Algunos bancos centrales están pensando también en tasas de interés negativas, como lo han hecho algunos países de Europa, pero en América Latina es una cosa que todavía no se ha visto. Usualmente el límite es cero, así que todavía hay un espacio adicional importante para reducir esas tasas de interés. Y lo relevante de esto es que si el Banco de la República sigue bajando tasas de interés, muy seguramente los bancos comerciales también harían lo mismo con los créditos que adquirimos los colombianos. Doctor Mejía, proyecciones sobre crecimiento económico para este año luego de las cifras que conocimos la semana pasada o de contracción económica. Pues así es, mire, paulatinamente los analistas también se han venido ajustando. Realmente eran muy optimistas en el mes pasado cuando publicamos la encuesta en abril. Los analistas estaban esperando una contracción económica de cero, es decir, ni crecimiento ni caída en términos de la actividad económica este año. ¿Qué pasó? Ya en este nuevo mes, con las noticias negativas, entonces se han venido ajustando y ya están esperando en promedio
una caída de la actividad económica del 3,5%, todavía por encima de nuestro escenario medio desde Fedesarrollo, que está en el 5%, y por encima también de lo que es el pronóstico del gobierno, que ya está en el 5,5%. Así que yo creo que paulatinamente estos pronósticos se van a ajustar a la baja. Prácticamente todos están esperando en el mercado una recesión de la economía colombiana para este año. Doctor Mejía, otro indicador que es muy clave para efectos de incrementos salariales, de arriendos, de peajes, etcétera, costo de vida, inflación en Colombia, ¿qué están esperando los analistas? Pues mire, en el mes de abril las expectativas de inflación estaban bastante estables, estaban en 3,5% y prácticamente los últimos 5 meses habían estado en esa cifra. ¿Qué pasó? En el último mes, es decir, este mes de mayo, ya se redujeron sustancialmente las expectativas de inflación y están en el 2,85%. Es una reducción sustancial que no veíamos desde hace mucho tiempo y de nuevo está atada a la actividad económica. No hay que olvidar que en 1999, cuando la economía colombiana tuvo la última contracción de la economía, alrededor del 4%, ahí tuvimos la inflación más baja en muchas décadas. Entonces no es, digamos, raro que los analistas estén esperando, a la par de una contracción de la actividad económica, también una reducción importante de la inflación. Pero entonces esa menor inflación, que generalmente sería una buena noticia, en este caso no sería tan buena noticia, doctor Mejía, porque sería producto de un menor consumo en el país, de un menor gasto en el país. Así es, Víctor, indudablemente. Esta es una noticia que no es positiva, es decir, no es por las razones que uno quisiera, que es simplemente un mayor control de la inflación. Esto es simplemente una caída de la demanda muy grande. Recordemos que la economía solamente en el mes de marzo cayó en 4,9% y esa menor actividad económica, por supuesto, limita la capacidad de los productores para aumentar sus precios. Así que estamos reduciendo la inflación, pero no por las razones que a uno le gustaría. Doctor Mejía, bueno, ese dato es importante porque de todas formas la inflación se ubicaría por debajo de la meta del Banco de la República, que es del 3%, y eso le daría argumentos inclusive al emisor para lo que estábamos hablando hace un minuto, que es seguir bajando las tasas de interés. Bueno, doctor Mejía, hay muchas expectativas en este informe, pero a la gente le gusta mucho saber qué va a pasar con el dólar. Difícil pronosticarlo, pero eso la encuesta de Fedesarrollo siempre nos da como una idea. Pues mire, al igual que con las cifras de crecimiento, de inflación, pues también se han venido ajustando paulatinamente las cifras de tasa de cambio esperada para el fin de año. No es que estemos viendo cuál es la tasa de cambio para el próximo mes o para el mes de junio o julio, no, es para el cierre del año. Los analistas rápidamente en los últimos 3 meses han venido aumentando sus expectativas. En el mes de abril estaban en 3.750 pesos por dólar y llegaron a 3.800 pesos por dólar, ligeramente por debajo de lo que tenemos actualmente, lo que implicaría que los analistas están viendo que tenemos un choque muy grande, pero que seguramente en la medida en que pase el tiempo, esta recuperación va a generar una ligera apreciación de la moneda frente a los niveles que tenemos actualmente. Pero de todas formas sería un dólar bastante caro, 3.800 pesos al cierre de este año. Doctor Mejía, una última pregunta. Factores para invertir, para el mundo de los grandes inversionistas, pero para que las personas también tengan en cuenta a la hora de invertir, ¿qué es lo que más están teniendo en cuenta? El año pasado se hablaba de la política fiscal, es decir, la reforma tributaria, también se hablaba en algún momento de los factores internacionales. En este momento, ¿qué es lo que más pesa a la hora de invertir? Así es, Víctor, como usted lo dijo tal cual. Los factores más importantes, especialmente en los últimos meses, tenían que ver con las condiciones externas, con todos los riesgos asociados, especialmente con esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, con qué iba a pasar con el Brexit. Ahora no, ahora realmente la preocupación es el crecimiento económico y representa prácticamente el 45% del total. Los analistas están diciendo, lo que más me preocupa ahora para invertir es el crecimiento económico. Por supuesto, esa es la razón principal de por qué los analistas están cambiando sus perspectivas, que es esa caída especialmente de la actividad económica que vamos a tener este año. Doctor Mejía, muchas gracias por contarnos aquí en Signo Pesos y explicarnos además los resultados de esta encuesta de opinión financiera. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Igualmente, feliz noche para todos. Muchas gracias. Hablando con Fedesarrollo. Vamos ahora con una noticia positiva dentro de esta difícil coyuntura por el coronavirus, porque hubo un destacado incremento en la inversión extranjera minero o que no tiene que ver con las minas, energías ni con el petróleo entre enero y abril de este año frente al mismo periodo del año 2019. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, nos entrega las cifras de estos sectores que hoy concentran el 45% del total de los capitales que traen los extranjeros para invertir de largo plazo en nuestro país. Veamos. La inversión extranjera directa no minero-energética se incrementó en un 141% de enero a abril de 2020.
Según la balanza cambiaria, el total de los flujos de inversión extranjera directa aumentó a 3.533 millones de dólares. Eso es un incremento de más de 165.5 millones de dólares en relación con el mismo periodo, es decir, con el 2019. Esta es una gran noticia que demuestra que vamos por muy buen camino en nuestro propósito de hacer de la inversión extranjera una nueva fuente de crecimiento o mejor fuente de crecimiento y además un pilar estratégico para la recuperación y la reactivación económica. Estamos completamente convencidos que tenemos todo para convertirnos en los líderes regionales en materia de inversión extranjera. Pues la inversión extranjera hacia sectores distintos a la minería y el petróleo salvaron la patria porque de otro lado los flujos de dinero de capitales que traen los inversionistas para proyectos petroleros y de minería tuvieron una importante contracción, una caída entre enero y abril de este año. Y uno de los sectores que no la está pasando nada bien y genera miles de empleos en el país es el de las peluquerías. Ellos le piden al gobierno su pronta reapertura. Este trabajo está muy caído porque no nos dejan trabajar y yo me vengo para acá a hacer oficio aseo para que todo no se llene de polvo y me pongo a llorar horas ahí sentada y me limpio mis lágrimas y me voy para mi casa realmente como si nada estuviera pasando. Por primera vez en 14 años, Esperanza Medina tuvo que apagar secadores, planchas y totalmente su peluquería. Ella y sus 5 empleadas, madres cabeza de familia, están pasando las verdes y las maduras. Por favor que nos den una manito porque realmente somos un estrato donde el Estado no nos va a traer un mercado, eso lo tenemos claro. Un estrato 3 no viene un mercado acá porque es para las personas que son más vulnerables, eso lo tenemos claro, pero déjennos trabajar. Como Esperanza, también hay otros empresarios que piden la reapertura. Somos cientos de miles de personas que dependemos de esta actividad y que piden al gobierno se nos permita volver a realizar nuestras labores. Estamos listos para atender a nuestros clientes. Cumplimos con todos nuestros protocolos de bioseguridad y de COVID-19 desde hace aproximadamente 10 años. Hoy nuestras empresas están a punto de desaparecer por falta de ingresos. FENALCO, gremio de los comerciantes, presentó al gobierno los protocolos para su aprobación. Si hay asepsia importante en algún sector del comercio, es precisamente en las peluquerías donde todo es desechable, todo es desinfectado y obviamente ahora con mayor razón. Ante un eventual regreso, las peluquerías deberán cumplir no solo con los protocolos de bioseguridad, la atención se haría con cita previa. La posibilidad de hacerlo de una manera organizada, ordenada, con distancia física, con espaciamiento entre las personas, y esto lo iremos haciendo en la medida que tengamos esa posibilidad de conocer y estimar cuánto es la población que está actualmente circulando. Según FENALCO, son en promedio 70.000 peluquerías, sector de las que dependen aproximadamente 400.000 personas. Y el dólar arrancó esta semana con una caída de 75 pesos en su cotización promedio, dejándolo en niveles cercanos a los 3.851 pesos. Por eso hacemos contacto a esta hora de la noche con el doctor Orlando Santiago, analista financiero y gerente de la firma Fénix Valor, para hablar de esta jornada, de pronto de proyecciones. Doctor Santiago, bienvenido a Signo Pesos, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Víctor, buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Doctor Santiago, dólar hoy por debajo de 3.900 pesos, sigue carísimo. Según la encuesta de Fedesarrollo puede terminar el año en 3.800 pesos, pero es que en marzo estábamos hablando de un dólar casi en 4.200 pesos, el máximo histórico por todo este revolcón que causó el coronavirus en los mercados. ¿Por qué se ha relajado? ¿Por qué ha caído? ¿Y cuál es la tendencia para la divisa? Bueno, yo creo que hay dos frentes importantes. Uno, todo lo que se sigue escuchando en el mundo sobre la reacción de los países frente a este COVID-19, que sin lugar a dudas es el factor principal de todo lo que está ocurriendo este año. Y por otra parte, recuerde que en abril tuvimos un choque que jamás se había presentado en los mercados, y fue esa liquidación de un contrato de petróleo que llegó a ser negativo. Eso fue un cóctel tremendamente venenoso para los mercados. Generó mucho nerviosismo y eso ayudaba, mantenía el dólar por arriba de los 4.000 pesos. Si bien la tasa máxima del dólar se dio a finales de marzo, cuando alcanzaba los 4.153 como tasa de cambio promedio en el mercado, hay que decir también que después de ese contrato de petróleo que generó tanta preocupación,
por si definitivamente el problema era que ya no había dónde almacenar petróleo, pues poco a poco los inversores de materias primas en particular han comenzado a darse cuenta que esa operación que marcó el petróleo negativo obedecía a una operación, por decirlo de alguna forma, especulativa por parte de algunos fondos. Y si eso se suma al COVID, pues resulta que los mercados estaban totalmente nerviosos. En la medida que esa situación del petróleo se fue disipando, que nuevamente compradores y vendedores reales de materias primas seguían buscando un equilibrio en los precios del petróleo, pues el petróleo salió de esos terrenos negativos de los 5, de los 10, de los 15 dólares. Y en la medida que hemos visto una recuperación en los precios del petróleo, pues por supuesto las tasas de cambio usualmente de mercados emergentes pues se tranquilizan un poco. Ya todos conocemos la relación de tasa de cambio frente a los precios del petróleo, particularmente en países que dependen de esta materia prima, y por ello hemos visto una recuperación, no solamente de materias primas, sino también algo de recuperación de valor de algunas monedas emergentes como el peso colombiano, pero todavía estamos muy lejos de esas tasas de cambio con las que gozábamos hace algo más de un año hacia atrás. Esa relación inversa, ¿no? Cuando sube uno el petróleo, el otro tiende a caer, el dólar. Doctor Santiago, nos habla usted del petróleo, que es otro indicador fundamental, casi que primordial para la economía colombiana. También hemos visto que se ha recuperado. ¿Cuál es el balance de los últimos días y por qué está subiendo? Bueno, justamente el petróleo viene saliendo de la situación que comentábamos hace un momento, de esa liquidación de un contrato de petróleo, el de abril con vencimiento en mayo, que se prestó para una especulación por parte de algunos fondos. ¿Qué ocurre? Como había un movimiento de tanta incertidumbre de si definitivamente era que había desaparecido casi que en la totalidad la demanda de materias primas por cuenta de ese susto que pasó el mercado petrolero a mediados de abril, pues poco a poco, en la medida que esa preocupación de posiciones especulativas se ha ido disipando, se ha dado otra situación todavía mucho más importante y más real, que es el desescalamiento de las llamadas cuarentenas en los principales países del mundo. Ya lo hemos escuchado de Estados Unidos, la postura de Trump, más allá de lo cuestionable que pueda ser o no políticamente en términos de salud, lo hemos visto en Europa, y pues por supuesto que en la medida que los países parece que comenzaron a entender que definitivamente el COVID no es algo que vaya a desaparecer. No hay manera que nos quedemos en casa y todos nos congeláramos, eso se vaya a acabar. Parece que esto vino para quedarse. Y pues los países están entendiendo que es preferible sufrir de una enfermedad que de dos enfermedades. La segunda enfermedad, pues por supuesto, es la pobreza. Ya esto ha generado unas cifras alarmantes de desempleo, no solamente en Estados Unidos, con esos más de 30 millones de desempleados, sino en el mundo. Colombia también alcanzó a ver algunos datos ligeros de desempleo, todavía no se ha visto lo peor, y pues el mundo ha dicho que básicamente es preferible tener una que dos enfermedades. Ha comenzado a abrir las economías entendiendo que vamos a exponernos nuevamente al COVID, pero definitivamente ante esto no hay manera de esconderse. Por tanto, en la medida que los países comienzan a abrirse, pues por supuesto la demanda de materias primas comienza a incrementar y el mercado petrolero poco a poco va buscando un punto de equilibrio un poco más elevado. Es lo que viene explicando la reacción de las dos referencias de petróleo que ya están por arriba de los 30 dólares. Doctor Santiago, una última pregunta muy rápida. Eso, digamos, en el punto de vista macroeconómico de los mercados financieros, pero ¿eso en qué nos sirve que se recuperen las bolsas, que baje el dólar, que suba el petróleo? A nosotros, los colombianos, ¿en qué nos beneficia? Rápidamente. Nos sirve mucho, Víctor. Primero, recordemos que todos los colombianos, vía pensión, cesantías, pues estamos expuestos a las fluctuaciones del mercado. Los fondos compran las compañías colombianas que cotizan en el mercado y por eso en los extractos aparecía una fuerte desvalorización. Nos sirve porque los ingresos de Colombia como país son más de un 10% vienen representados por el petróleo. Por tanto, la caída en los precios del petróleo afecta a los ingresos estatales. Básicamente, el petróleo es un dinamizador de toda la economía y en la medida que este mercado esté tan deprimido, pues por supuesto esto acompaña una depresión total por lo general de muchos de los sectores económicos. Y por eso no es una buena noticia y en la medida que este sector comience a mejorar, pues esto significará que la economía en su global también comienza a recuperar un hueco que ya quedó bastante grande, que aún puede ser más profundo, pero es mejor comenzar a pensar que vamos a empezar a escalar del hueco donde nos metimos que sencillamente cerrar los ojos y seguir profundizando en esta situación tan compleja. Doctor Santiago, feliz noche, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Víctor, a usted por Se han recuperado los mercados entonces en las últimas horas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cómo les ha ido a los supermercados con sus resultados en estos meses de pandemia? Detalles con la movida empresarial y con Juan Fernández. Ya nos vemos. Seguimos en Signo Pesos. A partir de hoy, las sucursales bancarias abrieron al público bajo estrictas normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Veamos cómo estuvo esta primera jornada. Vamos a tener en cuenta es el distanciamiento. Mis compañeras tienen acá una vara, más o menos del distanciamiento que ustedes... Con estos anuncios de distanciamiento social, la Secretaría de Salud realiza en Bogotá campañas en las afueras de los centros comerciales, donde desde este lunes 18 de mayo comenzaron a formarse largas filas de usuarios para ingresar a los bancos. Desde hoy, las entidades del sector financiero, asegurador y bursátil podrán abrir el 85% de sus sucursales. Elsie Quintero, por ejemplo, trabaja en una veterinaria y necesita abrir una cuenta nómina. El sábado intentamos casi como hasta la medianoche y no se pudo, entonces por eso estoy acá. Mientras, Juan Lozano es empresario y busca información clara sobre los subsidios de nómina. Habíamos hablado por teléfono con la gente de la vivienda y fue imposible que nos dieran una respuesta satisfactoria, entonces por eso vine a hacer la visita presencial. De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera, cada entidad determinará la aplicación de los horarios de atención al público con base a la demanda de servicio y los picos transaccionales con el fin de controlar las aglomeraciones de personas. Dispusimos para aquellos que se permanecieron en el banco de geles antibacteriales, jabón líquido, alcohol, toallas desechables, guantes y tapabocas en todos los lugares de trabajo. Se reforzaron todas las rutinas de limpieza y desinfección de nuestras sucursales. Pese a la necesidad de muchos clientes por recibir información personalizada, el uso de los canales digitales para la realización de operaciones bancarias aumentó durante los últimos meses. Ha habido un aumento que especulamos que podría estar entre el 20 y el 25% mes a mes del número, del volumen de notificaciones que envían las aplicaciones de los bancos a los clientes que están suscritos a los servicios de alertas. De hecho, desde el 20 de marzo hasta el 11 de mayo, que empezó la cuarentena, hemos registrado más de 3 millones de transacciones financieras digitales. ¿Eso qué implica? Si comparamos abril con marzo, por ejemplo, vemos un 25% de incremento. Según la Superintendencia Financiera, a corte 12 de mayo, las transacciones entre la banca móvil e Internet representan el 60% de las operaciones del país. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio de hoy? Pues Víctor, hola, ahora que se empiezan a conocer los resultados del primer trimestre de las empresas, pues vale la pena ver algunos sectores y quizás uno de los más interesantes es el de los supermercados, que en el resultado de ese periodo pues alcanzó a medir en los quizá últimos 15 o 20 días de marzo efectos relacionados con el coronavirus. Grupos grandes y regionales para comparar: el chileno Cencosud con sus operaciones en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia, y el grupo Éxito presente en Colombia, Uruguay y Argentina. Juan, ¿y cómo les fue a estos dos jugadores que al final son dos de los grupos más grandes de la región en supermercados y que, como lo dice usted, tienen operaciones importantes aquí en Colombia? Pues Víctor, para el caso de Cencosud, y solo teniendo en cuenta la unidad de supermercados en Colombia, el crecimiento fue de más del 7,8% y en comercio electrónico el crecimiento en ese periodo fue el 53%, pero a abril, más allá del resultado del tercer trimestre, el aumento de ventas por internet del grupo en Colombia sumó 459% con unos 69.000 tiquetes de compra, y lo que viene para ellos es el lanzamiento o perfeccionamiento mejor de un gran marketplace de comercio electrónico que más adelante va a ser usado como plataforma de entrada a Sudamérica de marcas globales aún no presentes. Y aunque en Colombia esa operación de supermercados se comporta bien, el ver la operación total del grupo en los países en los que está presente y todas sus unidades de negocios, pues la pérdida es de unos 83 millones de dólares en el periodo. Ahora, en cuanto al grupo Éxito y sus operaciones en Colombia, Uruguay y Argentina, el primer trimestre finalizó con un incremento de sus ingresos operacionales del 12%, equivalente
equivalentes a más de 4 billones de pesos y una utilidad neta casi 22.000 millones de pesos. En Colombia la operación registró ventas por cerca de 3 billones de pesos con un crecimiento del 10,04% frente al mismo periodo de 2019. Sobre aplicaciones móviles, estas registraron 74.000 pedidos durante el primer trimestre del año. Juan, pero lo que ha sucedido con las llamadas tiendas de descuento también ha sido notable, ¿o no? Sí, eso quizás es el punto más importante de todo esto, pero un capítulo aparte merece el formato de tiendas de uno, que este año sin duda se va a meter entre los 2 inclusive cadenas de más ventas en Colombia. Para febrero de este año el crecimiento de la operación ya llegaba a más de 40% y mire este dato, en esa última quincena de marzo el crecimiento se acercó al 60%, algo sin precedentes, quizás en el formato supermercado, pero obviamente empezó a acomodarse en abril. De uno también se estrenó en el formato digital con niveles de transacción importantes y alcance de ese servicio en decenas de municipios. Para final de este año de uno habrá inaugurado seguramente más de 350 nuevas tiendas y su facturación va a estar por el orden de los 7 billones de pesos. Y esta pues es, Víctor, esta movida de hoy con algunos de los protagonistas del canal supermercados en este primer trimestre de año y el camino también por el que va de uno, Víctor. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Es impresionante lo de D1. Es prácticamente abrir un poco más de una tienda por día. Con esta información hacemos otra breve pausa y ya regresamos con más noticias económicas, con los indicadores del día. Ya regresamos aquí en Signo Pesos. Seguimos en Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Esta es la cifra económica del día, 3.000, y corresponde al número de empleos adicionales que anunció Uber, que recortará a nivel global en sus operaciones. La compañía también confirmó que cierra 45 oficinas ante la crisis económica por el COVID-19. Esos son empleos directos que genera Uber. A eso hay que sumarle la cantidad de conductores en el mundo, en el planeta, que no pueden prestar sus servicios a través de esta plataforma por las cuarentenas. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.851 pesos con 7 centavos, bajó 74 pesos con 99 centavos. Es decir, el dólar, como lo veníamos indicando cuando arrancó esta versión de Signo Pesos, ha venido relajándose, ha venido cayendo desde sus máximos históricos, porque el petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, se sigue recuperando. Hoy subió 9,17%, se ubicó en $35.48 por barril. En mayo el petróleo se ha recuperado cerca de un 40%. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.084.000 pesos por carga. Cuando cae el dólar, generalmente también baja el precio interno del café. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,77%. Fue una jornada positiva para los mercados a nivel mundial ante la esperanza que hay de que se encuentre una vacuna contra el coronavirus. La acción que más subió en la Bolsa de Colombia nuevamente fue la de Avianca, con una ganancia del 25,12%. Y la que más bajó precisamente fue la acción del Grupo Éxito, que tuvo un retroceso de 1,74%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Visa, líder mundial en pagos electrónicos, confirmó que la exministra de Colombia, Silvia Constaín, exministra TIC, fue nombrada como nueva vicepresidenta de Relaciones con Gobierno para América Latina y el Caribe de esa multinacional. Constaín coordinará esta labor desde la oficina regional de Visa en Miami. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.